contra el hombre. ¿Por qué va a castigar Dios al hombre cuando sabe que el hombre es la última mierda que existe en el planeta? Dios no castiga al hombre, se castiga a sí mismo. No. Porque es el que toma las decisiones. Vale. El hombre. Entonces, ¿por qué nos ponen lo de le sentaba tan mal lo del diluvio universal y crea un diluvio universal en el que había, como dices tú, muchos niños? La mayoría eran niños, eran inocentes, pero te dice la Biblia que ya traía desde la cuarta generación el pecado del padre. ¿Cómo va a tener por la cuarta generación, ni por la tercera, ni por la segunda, los pecados del padre? No, eso es injusto, ¿eh? Es una gilipollez más grande que un piano. O como cuando entraba en eso decía, tienes que entrar en esa aldea y no dejes nada con vida, ni a animales, ni a personas, ni nada. Pero sí, le decía que podían robar todo lo que quisieran y que se lo podían llevar por la grandeza de Dios. Y todo para es que el hombre ha utilizado a Dios para manipular. Pero Dios tiene que existir porque ¿Por qué tiene que existir? Igual que... ¿Por qué? Dime una razón. Porque si un coche tiene un creador, que es el hombre... ¿Y qué? El universo tiene que tener otro creador. O no, o la puta casualidad. O sea, todo de la nada. De la nada sale nada. De la nada. Y sale Dios. De la nada sale Dios. Entonces, ¿por qué esa la Dios antes que la nada? O la nada que la Dios. Es que la gilipollez. Y a Dios lo tendrá que haber creado alguien. Porque alguien o sale el así, por generación de fronteras, salgo yo, que yo soy Dios. Donde no ve nada. Y cuando Dios necesita el decir, pues voy a crear. Porque antes de la Biblia solo te habla del reino de la tierra, no te habla de los ángeles. Cuando empezó a hacer las potestades, los arcángeles, los querubines, los tronos y toda la hostia inversa. Eso es otra parte que antes que existiera ningún planeta. Eso ya lo hizo, pero quiere decir años después, porque él ha estado desde siempre. Y dijo, pues ahora voy a hacer esto. Y lo primero que creó fue los ángeles, los arcángeles, los tronos. Los ángeles son seres espirituales como él. No tienen la misma potencia. Ya, pero... Entonces, y encima, Luzbel, que luego pasó a llamarse Lucifer, sí, era un ángel el más guapo que había y Dios estaba enamorado de él. Te lo pone en la Biblia. Pero dice la Biblia que... Pero se rebeló contra Dios. ¿Pero por qué se rebeló contra Dios? Porque Dios es un tirano. No, porque dice en la Biblia que ese ángel quiso ser superior a Dios. No. Lo que estaba en los cojones es que le impusieran la voluntad de Dios. Ah, bueno. No puedes someter a una persona a que eso, ni a los humanos ni a nadie. Ni eres mejor persona. Él se rebeló para ser libre de él, ¿no? No porque ser un demonio. Ya, esto sé que dice tú. Lo de demonio lo llegó a ser por el castigo que le hizo Dios. Ya. Pero él no era malo, lo que quería era acabar con el yugo y con la tiranía del Dios, del único Dios. Dios puso unas doctrinas que había que cumplir. Sí, pues, pero esas doctrinas terminan siendo pecadoras. Pongo el año como si no comiera la niña que Él cree que está bien lo que hace, pero los demás creen que está bien lo que hace. Incluso Adán y Eva fueron expulsados por no obedecer a Dios. ¿Pero por qué tienen que obedecer a Dios? Bueno. ¿No tienen el libre albedrío, nos dice la Biblia? Es que tengo el libre albedrío, que podrían ser los únicos que han tenido el libre albedrío en este planeta. Pero en el momento que se pasan del libre albedrío, ya Dios los castiga y les expulsa del paraíso. ¿Qué Dios tenemos? Un tirano, que si no se lo obedece a Dios, Dios te castiga y te castiga de las peores formas que a lo mejor ese Dios es el que ha inventado al hombre, pero a lo mejor el verdadero Dios no es así, es un Dios de amor. Dios no tiene la culpa de lo que hace el hombre. Si existiera Dios, es una persona que pasa de nosotros, que tiene que pasar. No, nos deja el libre albedrío. No nos deja el libre albedrío. ¿Qué libre albedrío tiene? El mundo está lleno de... aquí a hablar de libre albedrío. Y si te das cuenta de lo que dice, para ser consecuente tienes que darte cuenta que para que haya libre albedrío, primero tiene que haber voluntad de las segundas partes, o sea, de los gobernantes y de los que están más arriba de los gobernantes, de los que manejan todo el cotarro, que nos dejaran el libre albedrío, pero no nos dejan el libre albedrío, nos dejan el hambre, nos dejan la miseria, nos dejan el terror, nos quitan los hospitales, nos quitan las escuelas, nos dejan sin dinero, nos obligan
son peor que los nazis, porque eso lo tienes que decir, eso es lo que estoy diciendo últimamente, porque son peor que los nazis y que Pinochet, el gobierno de este, porque por lo menos los nazis se gastaban el dinero en los campos de concentración y tenían que gastar mucho dinero en gasolina y en electricidad para los hornos crematorios, para que funcionaran. En Chile se gastaban, si querían o no, para torturar a la gente. No estoy diciendo que esté bien lo que están haciendo, pero se gastaban en el dinero en una infraestructura para el terrorismo, para aterrorizar a esto. Estos son más hijos de puta que han aprendido del Marqués de Sade. Que encima son unos psicólogos y saben estudiar al individuo, que llevarle hasta lo más bajo de sus instintos y que haga creer que la vida no tiene que no vale para nada, que no tiene ningún sentido. Y no quieren ni esta vida ni quieren otra. Ya después de vivir en esta ya no quieren lo que le puedan decir. Es que es muy bueno. También nos decían que era muy bueno el Pepe, también nos dijeron que era muy bueno el Choi, también nos dijeron que era muy bueno el CD. Y nos hemos dado cuenta que son una banda de hijos de puta. Ustedes fue el primero que empezó con la corrupción. La siguió el Partido Socialista y fue el partido más mafioso y terrorista que existió porque creó Argal para acabar con el terrorismo, emplea el terrorismo y encima no estaban ni bien informados. Cogían a personas como al Marey y al segundo Marey y le dijeron, y cuando se dieron cuenta de que lo habían torturado, de que no había sido él, como salió en televisión hablando, que tuvieran cuidadito con lo que decía, que la primera vez la habían dejado con vida, pero que la segunda no lo iban a tolerar eso. Las 6 balas no estaban demostrados que fueran de ETA y fueron encontrados en una tumba que les habían echado, les habían cortado porque se encontraron los dedos, pero entre medias no se encontró estos huesecillos. Quiere decir que les habían cortado los dedos y les habían amputado las manos y las piernas antes de haber hecho de echarles la cal viva. Y eso lo hizo el gobierno terrorista de Felipe González. Y cuando el de Podemos dice en el Congreso que lo de la cal viva, todo el mundo se echa la mano a la cabeza. Y trae la mano a la cabeza por lo que hicieron y eso es lo que hay que decir. Y ese es el libre albedrío. ¿Qué libre albedrío nos deja? ¿Tenemos libre albedrío? Solo somos libres para poder para encima, si queremos suicidarnos, tenemos que comprar la cuerda. Que encima nos tenemos que gastar dinero. No es que esté diciendo que estaba bien lo que hacía Hitler. Hitler era un hijo de puta, Franco era un hijo de puta y Pinochet era un hijo de puta, pero dentro del hijo de puta, por lo menos ponía en los materiales. No hacía que el pueblo se sintiera tan mal, que estuvieras harto ya de vivir y que fueras tú en la forma deliberante y que dijeras, mira, prefiero estar 1000 veces muerto y no haber nacido nunca, prefiero que mi madre hubiera abortado, prefiero que no hubiera existido en este planeta, prefiero no haber dejado huella en ningún lado antes que vivir con todo este atajo de hijos de la gran puta. El mundo no vale nada y el mundo es una puta mierda. Pero se puede destruir este sistema, como digo en los vídeos. ¿Cómo se puede destruir el sistema? Si la gente les ve que sigue votando al PP, ¿no? Y por eso me porque puse, son gilipollas, por eso me puse que son unos retrasados de pero lo seguirán haciendo. Porque además de lo que decía mi madre, que lo peor en esta vida es ser puta y encima poner la cama. Y para ser puta y no ganar nada, más vale ser mujer honrada. Decía. Que por lo menos, si eres puta, por lo menos cobra. Por lo menos. Y si tu marido puede vivir de su comida, pues lo aprovecha. Que es lo que yo he dicho en internet, aunque me digan machista. Yo a una tía me digo que si yo estoy saliendo con una y por ahora que decir, es que si un día le apetece, por sí con fulanito. Y otro día pues le apetece porque ese día tiene el chocho para casar como castañuela, ¿no? Y le está aplaudiendo. Y se va con otro. Y le digo, pues bueno, si yo no le diría que se divorciara, le diría por lo menos cobra y por lo menos sacamos un sobresueldo. Nunca viene mal un sobresueldo. Y una vez que pagas, ya parece un oficio. Ya. Peor es hacerlo por vicio. Porque lo único que te en estos programas, ven los anuncios y la gente lo verá también. El Bajín Cenil, por el Bajín ese que anuncia, pues parece que lo que están anunciando, es que ahora, desde que me he hecho esto, huye el del butanero, porque lo tiro donde lo pillo, al electricista me lo pollo. No me lo pollo, coño. Joder, es que parece que ahora es que vivo el sexo a lo bestia. Coño, esa es la educación que se le está dando a los hijos, una manipulación de los medios, una mentira una tras otra. Que si los juguetes en Navidad, ya que no tiene para darle juguetes a su hijo, ¿qué pasa? Eso sí que es un sufrimiento y eso es terrorismo. Y eso hay que decirlo. Yo no me callo las cosas. Vamos.
Yo si tengo que decir algo, lo voy a decir. Y decir eso. Si ya sé que no le gusta a una mayoría, y lo sé, son los hijos de puta que votan al PP, que los que han votado al PSOE y los que votaron a la UCD. En mi país, en otros países no lo sé porque no puedo meterme en una cosa que desconozco. Pero sé que Salvador Allende era más justo de lo que había habido hasta entonces, y los justos, como le pasó a Jesucristo, duran 3 años, que es lo que duró Allende. Salió en 1970 en las elecciones y en 1973, el 11 de septiembre, que es la fecha que hay que recordar, 11 de septiembre de 1973, cuando los americanos, y no los americanos, sino la Margaret Thatcher con la Operación Cóndor para Latinoamérica, se metieron a invadir un gobierno soberano. Y Lázaro Cárdenas decía, el derecho de... ¿cómo era lo del derecho ajeno en la paz? El respeto al derecho. El respeto al derecho ajeno en la paz. ¿Qué quiere decir? Que todos los pueblos tienen una soberanía y que nadie puede, porque por la política que sigan en ese país, el interferir en ella. El que tiene que interferir es el propio pueblo si está en desacuerdo. Pero no tienen que intervenir ni los americanos, ni los españoles, ni los europeos. Porque todos son igual de asesinos. Y los meto en el mismo saco. Y siento mucho que a muchos os ponéis tan contentos y os corréis en las películas de Rambo, luego a lo mejor vais con una tía y duráis 3 minutos. Y vosotros no tenéis una vida apasionante porque no salís con ninguna mujer. Porque al fin y al cabo, en el momento que la has dejado, solo vais vosotros arrastrando vuestra vieja neurosis y el macho. Y la habéis dejado insatisfecha porque dejáis a la gente insatisfecha. Eso es verdad, sí. Y lo único que os corréis es con las corridas de toros y con la guerra y con la matanza. Y por eso nunca apoyaréis lo que digo yo, cuando hablo de justicia. Aquí la justicia no existe, hombre. ¿Por qué no se habla de Cristo en ninguna parte? Porque Cristo era una persona pacifista. ¿Por qué hablan de Dios? ¿Por qué quieren volver en los Estados Unidos y todos los países están tan arraigados en el Viejo Testamento? En el Viejo Testamento. Porque el Viejo Testamento, la Biblia no tenía que componerse del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. ¿Y por qué? Porque Jesucristo no habla del Dios, de Jehová. No habla de Jehová. Porque es ilógico, si se conocen también las escrituras, sabe que Jehová es un asesino. Está hablando de otro Dios, está hablando de otra persona que no es el del ojo por ojo, diente por diente. Es un Dios de amor, el que habla Jesús. Y entonces, ¿por qué no vienen los Estados Unidos apoyan tanto a Israel? Porque es el Dios de la guerra, es el Dios ladrón, el Dios genocida, el Dios rastrero, el Dios basura. Podríamos decir que Hades. Es un Dios criminal. Es lo peor que eso. Es el único Dios que invocan para la guerra. Pero de Jesucristo decía que era lo que decían los hippies. Haz el amor y no la guerra. Y amar los unos a los otros. Que eso se dice pocas veces en la tele. En la tele ponen violencia, ponen todo. Mira, yo se lo dije una vez a mi madre. Te lo digo a la cara, que sepas que el Narci es un asesino. Porque le gustan los toros, ha matado a animales que... Incluso mató a un gato el otro día, hacía tiempo, y digo, bueno, es que le comen una gallina. Bueno, tiene derecho a comer. Ellos no lo hacen para comérsela a él. Ellos no lo hacen por maldad. Tienen las gallinas ahí para tenerlas. No. Entonces, a ver si te quiero decir. Yo, cuando veo que alguien maltrata a un animal, yo se lo digo a la cara, que es un asesino, yo no voy a callar. Sea quien sea, ya puede ser... Pero que lo digo lo mismo en todo. No soy tan irracionalista de decir los animales son mejores. Están hechos por la misma factoría y tenemos los mismos genes. Es el ser primitivo, el que eso. El hombre se ha inventado que es superior a los demás animales. Pero que el león hace lo mismo que el hombre. El mono hace lo mismo que el hombre. Y es el instinto que tenemos. Es un instinto asesino que todas las especies no va a... Pero entonces, ¿por qué Dios ha creado eso? Porque por eso prefiero yo pensar que no existe un Dios a decir que todas las multiplicidades y que vamos a ir a un cielo donde ese degenerado... Es que a lo mejor la guerra no ha existido nunca.
Que algo nunca ha existido de la nada. ¿Y cómo se ha hecho todo? Había partículas de algo. ¿Y dónde salen las partículas? Pues de donde salieron del mismo sitio. ¿De dónde salen De las los cojones de otros dios. Esas partículas tienen que tener un origen, no de la nada. ¿Por qué no? Tuvo que haber Porque igual que un origen, Los orígenes de sí, Dios. y el origen de Dios, ¿no? ¿Cuál es? El origen de Dios. Sería otro dios. Y al otro dios le agrega otro dios. Y entonces la historia de siempre. Si todo necesita un origen, hasta Dios necesita un origen. Porque Dios tendría que salir de algún sitio. Todos dicen Dios no tiene origen. Bueno. Pero ya lo dice. 4 talados. Que no piensan con la cabeza. Es un misterio todo, ¿eh? Un misterio que queremos hacer que nos queremos que somos una mierda y nos queremos que hay un ser superior que viene aquí para hacernos buenos, para llevarnos a su reino. Vamos a mirar lo de Leiker Jiménez. Sí. Cuando empieza a valorar las otras culturas que ha habido y que tanto a Dios, los judíos, cuando te está hablando de lo de Isaac, no es que Isaac existiera y que cogiera a su hijo Jacob y lo fuera a sacrificar. Es que los judíos estaba permitido por Yahvé sacrificar al primogénito. Anda, no sabía yo. Sí, solo tenías que ofrecer a Sí, Dios. de todo lo que tuvieras. Si tenías rebaños, era mejor los primogénitos. Y un hombre igual. Y que no tuviera ningún fallo para sacrificarlo a Dios, porque todo lo que le mandaron era lo mejor. ¿Qué pasó? Tú míralo. Y tal cual. Lo de Caín y Abel. Y Dios permitía que a los primogénitos se murieran. ¿Qué es lo que hace según te cuenta el Génesis el Éxodo, cuando te habla de lo de Moisés? Pues te está contando que por muy malo que sea el faraón, porque tiene que pagar los primogénitos, y que cojan sangre de un cordero, ¿Qué más los primogénitos que no tienen culpa de nada? el primogénito, y le echar que fuera sagrado, consagrarlo a Dios, pintar todos los cinteles con la sangre del ese para que no pasara el ángel de la muerte, el exterminio, de la muerte, por las casas esas. Y todos los primogénitos de Egipto murieron. Es que no lo entiendo. Y vamos a pensar que los judíos tenían razón. ¿Qué coño pintaban los judíos en Egipto? Si no fueron trataban como esclavos. Sí, pero que los egipcios nunca fueron a... No te habla la historia de que fueran a Israel a coger esclavos. El pueblo se me empezó a meter ahí. Y los judíos lo que han hecho siempre es como los nazis. Se metían en un poblado. Mira, hay poblaciones en Yugoslavia y en eso que en mayoría alemanas. Y han tenido, incluso cuando era comunista, ellos no atendían a lo que decía Tito, sino que estaban regidos por el gobierno alemán. Y el israelita que se A mí lo que me preocupa porque son los judíos ortodoxos. No, y ellos son radicales. Los ortodoxos y todos, y los que son normales. ¿Por qué en todo el mundo? No, los ortodoxos no. ¿Cómo se llaman esto? Sí, pero... Esos que van con los ortodoxos, con la gorra esa. Sí, y con los ricitos, sí. Esos son muy radicales, ¿eh? Como todos. Igual que los árabes, pero yo te que no hay ningún árabe que no sea radical. No, pero vamos a mirar una cosa. Unos, ¿qué te dice? Porque es que estos son los fanáticos. Los otros tienen metida la sangre en la cabeza. Y todos lo vengan con sangre. Uno contra otro, porque son gente que no se aguantan ni a su vecino. Y se tienen que verdad. Y me van a permiso, buscar la excusa de hago la guerra santa por el nombre de Dios. Y con el nombre de Dios hacemos la mayoría de locuradas, pero todas las religiones. ¿Por qué se les persiguió tanto en todo el mundo? ¿A quién? A los judíos. Y a los católicos también se les persiguieron, entre comillas. Pero a los que más se persiguieron en todos los países y en Rusia. ¿Y qué les perseguían los católicos? Hombre, que sí perseguían. ¿Quién? Los católicos perseguían ¿crees que vas a decir que eran los romanos? No. Los católicos también. No, porque... Han perseguido y han sido perseguidos. No,
Porque tú te acuerdas de una Inquisición cuando quemaban a las mujeres en la hoguera. Sí, a las mujeres y a las mujeres, ya todo. Y a los que no, y a los que estaban en contra de las escrituras, Claro. también. No. Entonces, ¿dónde está el libre albedrío? Pues ahí la iglesia estaba equivocada. Ahora Y nos han hablado de pero libre este albedrío, papa, pero hemos tenido algunos pero este de libre papa, Pero bueno, ya se papa. ¿qué te parece este papa? Vale, pero muy normal, pero sigue manteniendo el mito y la mentira. No. Sí, que la iglesia tiene que sobrevivir a todo. No tiene que cambiarla. No, lo que tiene que tener es abajo la puta iglesia los cojones. Porque todas las iglesias son los que forman las guerras en el mundo. No no me vale te decir, que no hay es que yo soy bueno porque se... Pero tiene 70 y tantos años, mañana se muere y te vienes el hijo de puta como el Botila. Lo que no te dice que es cómo se crearon las religiones. Y estamos como en los gobiernos. Ahora vota el PP, ahora vota el PSOE, a ver si se ha hecho bueno. Vienen de los chamanes. Los chamanes empiezan ahí a hacer cosas raras, y vamos a tener que tengan suerte y que salven a 2 o 3, no porque los salvaran ellos, sino porque les daban un tipo de hierbas o le ponían unos emplastes y luego empezaban a rezar durante 3 o 4 días. Y esas drogas naturales, como el peyote o la ayahuasca, le hacían tener alucinaciones. Y se podrían salvar o no, pero no era una realidad diferente. Y luego, ¿qué pasa con eso? Cuando se dan cuenta de que hay una que se muere más, que salva, empiezan a descreer de él. Pero este ya se ha hecho un poder. ¿Y este qué forma? Lo primero que forma es una iglesia, un ejército eclesiástico. Anda. ¿Sí? Pues Para protegerse. Ah, bueno. Y encima, lo que hace después, al ponerse eso, es que hay un rey. Siempre antes estaba por debajo de la iglesia cubriendo. Hasta que ya el rey dice que ya vende la sociedad. Y ya darle poder a la iglesia. Hostia. Pero así es como se forma la iglesia, no porque el hombre venga desde el primer momento a darle un culto. El hombre lo que pasa es que a los primeros albores pues no entendía nada. Y todo lo que se creía que era sobrenatural, que venía una tormenta y pum, y caía un rayo. Pues bueno, uy, pues eso ha sido Dios, hemos hecho algo malo. No, porque todavía no existía ni Dios ni el concepto ese. Sino que siempre lo miraba, pues esto es porque no eran los dioses, eran los fantasmas de los muertos, los espíritus de los muertos. Este no lo hemos enterrado con el debido respeto. Y a castigarnos por no... Porque antiguamente se les cogía a los muertos en edad muy primitiva, sí, y se les cosía el labio, se les cosían los ojos. Y se le cosía la nariz, y se le cosía el culo. Para que no tuviera agujeros, para que no saliera el espíritu y pudiera... como una bolsa. Sí. Que todas las partes que tuvieran eso, como la cola, el culo, la boca, la nariz, las orejas... Todo lo que tuviera un agujero que pudiera entrar al interior del cuerpo. Y es por el miedo que podían hacerte ese una vez muerto, que le cayeran mal, con la misma superstición que siguen teniendo los japoneses. Sí. Y eso es lo de donde ha generado Dios. Luego otros aprovecharon, que eran los chamanes, y empezaron a hacer. ¿Y cómo se ha representado siempre? El que se ha hecho sacerdote no podía ir como una forma normal. Vemos a Rapel ahora y decimos, joder, es que da risa, ¿no? Sí, pero que no da risa. Antes iban así. Para gente que empieza, lo ve así vestido de forma rara y dice, joder, este tío... Yo le digo, poderes sobrenaturales. El cura, porque va vestido con... No puede ir como todo el mundo con un pantalón. Porque van así como... Porque tiene que ir con la sotana para la misa. Y se tiene que poner tanta tontería. Y hay otros que se llaman los yamines. Los budistas igual y todo. Pero ¿por qué para diferenciarse de la gente? Que son unas personas sagradas, que son consagradas al Dios, que sea, ¿no? Para el separador. Y la gente se cree eso, es que este señor, en vez de mirarlo como payaso, decirle, coño, Jesucristo cuando salió no iba vestido de gilipollas, y ya iban vestidos de gilipollas. Porque los príncipes y sacerdotes iban con eso, iban con un cachirulo aquí en la cabeza de negro y se lo ponían sumo sacerdote. Sí. ¿Por qué? Porque tenían que, se ponían unos atavíos que tenían que ser. Ese tío
tiene el poder. Tiene un poder. Y entre las religiones, en todas, los griegos, tanto los sacerdotes iban vestidos diferentes que la gente normal. Cuando eso se coge y cuando le dice es que yo soy el hijo de Dios y se desgarra y se rompe la vestidura. ¿Sabes lo que dijeron a Pablo Iglesias cuando fue al rey, que fue sin corbata, fue vestido normal? ¿Le criticaron? Hombre, claro. En un sitio de... Es que no puede ir normal. Pero es que lo segundo, ¿quién ha hecho que la monarquía, que es lo que quieren la iglesia, que como que depende de Dios? Bueno, eso es verdad, que también lo... Y antiguamente en los duros lo podía ver, que te ponían por Dios y por España. Por la fe de Dios. Y por la gracia de Dios. No, era por la gracia. Vaya gracia que tiene Dios en concedernos a esos hijos de puta. Y luego encima te lo ha dicho, que eso sí te lo ha dicho Enrique Jiménez, que sí, todos aparentándose, pero todos, las dinastías, los ingleses y todos, los zares y eso. Uy, es que nosotros venimos de Salomón. Venimos de David. O de las 7 tribus de Israel. No, las 12, las 12. No, la mayoría se basaban que tienes el libro de la genealogía, de que era del otro, de Boccaccio, que porque lo escribió. Y que te viene contando que todas las dinastías de Europa reinantes, que no venía de Troya, de un troyano, venía de un griego de la antigua. Y David, el hijo puta más grande que ha asistido de todos los hijos de puta. Pues en la Biblia lo quitan, que es bueno. Joder, un tío que tenía 750 mujeres. No jodas. Sí. Y el Salomón, de la mar. El que tenía tantas mujeres, pues en la capricha de uno de sus mejores generales de su ejército, lo manda a una línea segura donde sabe que va a morir, pero por las casualidades de la vida, pues no muere. Y ese mientras ha estado cepillando y diciendo que había muerto su marido. Y cuando viene allí, pues se lo manda a los suyos para que se lo cepillen al marido. A Urias, que era... Porque se lo manda a Dios. Vale. Es que Dios es todo bondad y todo para más. Y que era la madre de Salomón, que era la Jezabel. Que era... La reina, según la Biblia, Jezabel es la reina inicua, que la tiraron por la ventana. La tiraron por la ventana porque dicen que era una reina mala. Yo es que yo no sé qué creer, porque la Biblia, como dice uno en el Facebook, dice, la Biblia que parece un libro del Padrino, o de la mafia. Que te pones a contar todos los millones de muertos que ha dejado Dios en la Biblia, y esa. Luego no es un libro que puedas decir, joder, es que es un libro muy serio. Es que no tiene ninguna fecha. No te cuentan en tiempos del faraón. Del faraón, pero no que faraón no te dicen ni no salen los dinosaurios en la Biblia. No. O sea, no existen los dinosaurios. Y como es a partir del hombre, los dinosaurios pues no sabían decir el hombre. Según Dios, las aves. Hay una cosa que no me cuadra. Según Dios, hizo primero a Adán y Eva antes que los demás animales. Sí. Pero según la arqueología y todo eso, los dinosaurios estuvieron. El último es el que hace al hombre, según la Biblia. El último es el hombre. No, Adán y Eva. Primero hizo a Adán, y después hizo a los animales, y después hizo a la mujer. Sí. Así. Pero lo que yo no entiendo es por qué los arqueólogos dicen que los dinosaurios hace que existieron 65 millones de años antes que nosotros, y ella dice que nosotros somos antes. Ahí no cuadra. Si es que lo que te dice la religión, los auténticos puros de la religión, que la vida de este planeta no tiene más de 8.000 años. No tiene millones, son 8.000 años. Sí, contando la Biblia. A los que se van sumando la Biblia, esos que estudian tanto la Biblia y contando. Y entonces, ¿qué decían? Cuando apareció un bicho raro, esto no existe. Esto es una piedra que ha creado forma. Como si fuera un hueso de un bicho o tal. Pero son piedras. Eso no existió de lo que le dijeron a Darwin. Cuando Darwin quería demostrar algo, y le ponen de gilipollas a Darwin. Venimos del mono. Y ahora todo el mundo, que si no venimos del mono. Hay quien dice que venimos de los extraterrestres que nos hicieron genéticamente. Bueno, vale. Porque si no, todos los monos hubiesen evolucionado a personas. No, todos no. ¿No? ¿Por qué? Unos sí y otros no. No. Simplemente el mono. Déjame una cosa.
En África. ¿Qué pasaba porque había tanto mono? ¿Dónde? Primero. Hay tigres y hay panteras, pero más o menos todos tienes un pelín más grande que otro. Seguramente patas. que cuando existía el mono no había ni tigre ni panteras. Habría a lo mejor el león de dientes de sable y no existían las panteras dientes de sable ni los tigres dientes de sable. Solo había una especie. ¿Por qué? Porque en aquella época, según te dicen, un mono podía recorrer el mundo si no tenía el mar por medio, por mediación de lianas. De árbol en árbol. ¿Y qué quiere decir eso? Porque una persona que tiene todas las necesidades cubiertas no evoluciona. ¿Por qué? Porque no le falta de nada. Claro. Para lo que es, no se le falta de nada. En el momento que viene el gran cataclismo a la Tierra, ¿qué pasa? Que todos estos bosques que había empiezan a desaparecer y entonces empiezan a hacerse los grandes desiertos. Entonces, ¿por qué unos monos siguen siendo monos? Porque aunque desaparece una gran bastera de bosque, hay otra bastera de bosque que se queda ahí. Eso no tienen la necesidad de salir, no tratan de evolucionar, porque tienen las necesidades cubiertas. Pero el otro, que trata de buscar otros bosques, sí, eso es cuestión no de un día ni de dos, que pasan miles y miles de años, generaciones y generaciones. Entonces, ¿qué va pasando? Que se va evolucionando. Unos monos sí y otros no. Claro, los monos que se quedan en el bosque, esos siguen siendo monos. Pero hay una cosa que me sigue sin colgar. De las millones y millones y cientos de millones de especies que hay en este planeta, somos la única especie que va de pie. No, porque el mono va de pie. El mono va de pie. Sí, pero también usa las manos. Pero también no va de pie. Pero el que va de pie todo el rato es el hombre. Después es uno de los pocos que no tiene pelo. Eso ya es una gareta. No, según te han dicho, eso es como que el hombre tiene mucho más pelo que un orangután. Y luego es la única especie que hace ciudades, hace naves y hace cosas, como si los demás animales. O sea, es que a mí no me cuadra que de las cientos de millones de especies, nosotros seamos la peculiar. Porque si hubiese sido algo natural, hubiesen habido más seres vivos como nosotros, de diferentes, pero no, somos como un poco bastante diferentes al resto. Como si nos hubiesen hecho aparte. No somos diferentes. No lo sé, no me cuadra mucho. Tú te pones la prueba genética con el animal más parecido al hombre, que es el chimpancé. El chimpancé o el orangután, yo. No, pero que causa sensación. Pero que tenga el 90% de los géneros mismos. Cuando fuimos al zoo. La única persona que me aparecía allí, el único animal racional, me parecía el orangután. Bueno. Y todos los demás, las personas racionales, haciéndole monada, para que el otro imitara. ¿Sabes cómo estaba el orangután? La estatua del pensador. Anda. Mirando a la gente así, como diciendo, ¿y tantos gilipollas? Ya. Eso me dio que pensar mucho. Hostia, es que a mí también me debería pensar. Y mirar y diciendo, todos los días me traen, porque él sabe que todos no somos iguales y que somos diferentes. Pero ¿por qué traen a tanto imbécil que viene a verme? Todos los días. A lo mejor él pensaría, debo ser un científico y es para estudiarlos. Pero que de esto, lo que saco claro es que son gilipollas perdidas. Desde el más pequeño, desde los niños, hasta el mayor, de todo era de lo mismo. Cuando están delante del otro. Sí, verdad. El chimpancé desde hace mucho tiempo utiliza el fuego. No sabía eso. Sé que utilizan algún utensilio para sacar. No, cocinan con fuego y comen carne. Y la cocinan, porque saben que les sienta mal al estómago. Aprovechan las tormentas y guardan fuego. Como hacía el hombre primitivo. Si eso no es una El prueba. hombre primitivo tampoco sabía encender los fuegos. Los científicos han dicho que el humano tiene mucho más pelo que un chimpancé, aunque la gente se crea que no tiene más pelo, o el humano, que el chimpancé. Yo creo que Tienes que mirar todos los pelos que tenemos, lo que pasa es que son pequeños. Y no se ven. ¿Y las mujeres no tienen? ¿O Que no tienen tienen. menos? Tienen menos, ¿no? No, a los tienen rubios. Tienen menos que el hombre. No, tienen igual. Pueden usar en barba a las mujeres. Sí, no, bueno, Ahorita por ahí te sale el programa ese de que te compres la maquinilla para quitarte los pelillos de... Y porque no lo vemos, tú tocas la cara de una persona y es como un melocotón. Los pelillos que tiene
que son miles de Porque metros. es que a lo mejor hay que verlo, Tenemos hay que verlo en un microscopio para ver. Lo que pasa es que son pelos minúsculos. Ya cuando ya te crecen los pelos más grandes, dices, joder, la mujer barbuda. O el hombre barbuda. Pero que nosotros, es que no contamos esto, lo que pasa es que si estos pelos fueran más largos y los otros tienen muchos menos, pero más largos. Lo que pasa es que el perro tiene pelo, pero que son pelos más largos que los tuyos. Y le tapan todo el cuerpo. Y le tapan todo el cuerpo, pero no quiere decir que tengan más pelo que nosotros. ¿Qué pasa? Parece que tiene más porque es más largo. Y porque se le ve, porque solo se ve pelo. Igual que el gato, que solo ve pelo. Y los monos también se quedan calvos. Yo no sabía eso que. Bueno. Tú ves a un chimpancé viejo y se quedan sin dientes y calvos. Y la dejo verle. Y la dejo verles a los chimpancés viejos. Y lo que pasó es que cuando vinieron y que la especie salió en la Y no que vengamos del chimpancé, porque venimos de un tronco común, como decía el agua. Ese tronco salió del mar, digo, del agua. ¿Qué era lo primero que salió? ¿Cuál es nuestro primer...? El agua. No, aparte del agua, eran las algas azules. Las vertebradas. Que es la primera vida en el planeta. Y que no se sabe Y esas se empiezan a convertir... que sean vegetales o en animales, ya. Que ya no se sabe. Y empiezan a convertirse en animales unicelulares, solo tenían una célula, pero estas células empiezan a dividirse. A juntarse una con otra. y formar un cuerpo. Así que por eso. Tenemos tantas células.